Amigos, seguimos hablando de esta caída del Imperio Romano. Les estaba contando que después de la batalla de Adrianópolis muere Valente, el emperador de Oriente, y llega ese emperador que se llamó Teodosio. Entonces, Teodosio sí los utiliza a esos bárbaros y los mete dentro del ejército y pacta con ellos y le asigna tierras, cosa que no había hecho Valente, que fue lo que hizo que estos tipos se alzaran. Entonces, bueno, los somete de alguna manera, pero al morir Teodosio, los bárbaros sienten que está roto el pacto y empiezan a atacar a ciudades romanas, arrasan con Grecia, pasan por Atenas y la respetan, pero arrasan con muchas ciudades griegas. Y empiezan a atacar a la propia Italia, donde está Roma. Entonces, los romanos tienen un general que se llamaba Estilicón, que los detiene varias veces. Y es un cuento curioso que cuando lo detiene, ya por el año 402, 403, se hacen para celebrar las últimas fiestas con gladiadores en Roma. Desde el año 404 ya eso se prohibió. Y ahí hubo un cristiano que se opuso, que se llamaba Telémaco, un fraile, que lo apedrearon por tratar de impedir a los gladiadores. Pero el año 406 ocurre una cosa terrible. Esta presión de los hunos contra los pueblos bárbaros hace que un buen día los bárbaros en todas las fronteras, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si hubiesen tenido celular, pues. Era una cosa que, como si hubieran puesto de acuerdo, empiezan a atravesar las fronteras huyendo de los hunos y la cruzan por diferentes sitios. Pasan por enfrente de las ciudades romanas, a veces saquean, a veces no, pero se van desplazando y se van posicionando en toda Europa. Vamos a decir que estos vándalos, es algo importante, se posicionan en España y están ahí hasta el año 427, que atraviesan hacia África y toman toda África, y ahí el mar dejó de ser el Mare Nostrum. Ya los vándalos aprenden a navegar y tenían a ese mar, bueno, pues pirateado, pues eran unos piratas terribles que acabaron con el comercio y la navegación. Pero el emperador del lado occidental, pues el de Roma, se mudan a Ravenna. O sea, Ravenna es una ciudad, vean ahí su ubicación en el mapa, que está rodeada de pantanos, entonces era más segura que Roma, a pesar de las murallas de Roma que les mostramos también ahí en esa foto. Pero el emperador está en Ravenna y estos godos, a mando de Alarico, el jefe de ellos, invaden Italia. Como habían matado a Estilicón el año 408, el año 410 los godos toman Roma, amigos míos. Cambió la historia del mundo. Pues los godos que veían a Roma como una cosa del otro mundo, pues una cosa superdotada, una cosa superior, entran a la ciudad y la saquean. Y bueno, o sea, esa es la primera, vamos a decir, el primer saqueo de Roma por los bárbaros. Pero seguimos avanzando en el tiempo y esos hunos siguen avanzando. Ellos saquean todo lo que es el imperio de Oriente, pues ese donde está Constantinopla, sin saquear a Constantinopla. Constantinopla paga tributo y no la saquean. Pero siguen avanzando hacia el occidente. Y estamos en el año 451. Ubíquense ahí, pues Roma fue saqueada ya en el año 410, estamos 41 años después. Y Atila penetra en Francia y arrasa con Reims y con varias ciudades y está sitiando a Orleans. Y no hay vida, o sea, el imperio occidental sabe que está perdido. Pero tiene un general muy hábil que se llamaba Aecio, que había vivido tiempísimo con los hunos, había sido huésped de Atila por varios años y hasta tenía una caballería de como 60.000 hunos que Atila le había puesto a su servicio. Entonces lo comandan a él, lo mandan a que él detenga a Atila. Él sabía que él no podía detenerlo él solo. Pero los godos, esos mismos que habían tomado Roma, en este momento estaban en Francia, ya se habían ido desplazando y tenían como un reino, una porción de Francia en lo que se llama Aquitania, véanla ahí en el mapa. Entonces él los convence, pero esos godos estaban pendientes, oye, yo me voy con el que gane, pero también sabían que Atila arrasaba con ellos como había arrasado con otros. Y al final Aecio lo consigue, pues que uno de sus generales que se llamaba Avito, que después fue emperador, los convenciera, porque Avito también había vivido con ellos, así como él vivió con los hunos, Avito había vivido con los visigodos. Entonces los convence y los visigodos, que tenían a su rey que se llamaba Teodorico y a su hijo que se llamaba Turismundo, acceden a ir con Aecio a detener a Atila. Y les digo también, amigos, otra vez utilizamos esa frase del narrador deportivo sin que nos quede nada por dentro. Una de las batallas más importantes en toda la historia de la humanidad es la que se da aquí. Aecio con sus aliados, los visigodos, y Atila con sus aliados, que tenían los alanos, no sé qué, una serie de pueblos bárbaros que se habían unido a él. Atila se retira, busca el sitio perfecto para él para la batalla, que es en Chalon, Francia, un sitio que se conoce como los campos catalúnicos o cataláunicos. Plantea la batalla. Hay una parte anecdótica muy interesante que Atila, la noche antes, así como César, hace que le lean los adivinos la cosa, que queman conchas, huesos y cosas, y le dicen, vas a perder, pero tu enemigo va a morir.
y como él sabía que el único que lo podía tener era Aecio, dice, bueno, si se muere Aecio, aunque yo pierda, gano. Entonces Aecio, con sus aliados, enfrenta la batalla y vencen a Atila. Atila sale huyendo, llega a su campamento y manda a hacer una pira funeraria para quemarse, para que lo quemen, pues, porque él decía, antes que me quemen, que caen en manos de esta gente. Y la pira, también les digo, curiosamente, que era con monturas de caballo. Pero Aecio, de alguna manera, que nadie sabe cómo, Aecio no lo hizo perseguir y entonces se nos salva a Atila. Estamos en el año 451. Ahí está la anécdota muy conocida de las 11.000 vírgenes, que Atila por esa época captura a Santa Úrsula, dice que con 11.000 vírgenes, pero no eran 11.000, eran como 11 nada más, pero por algún error de escritura, la gente dice que son 11.000, pero aquí les mostramos una pintura famosa, de que los unos las atrapan a las mujeres y como las mujeres se resisten a ser violadas, las asesinan. Pero Atila se repone y el año 52, 452, ya está en Italia, pero es detenido, ustedes no se lo imaginan, por el Papa. El Papa, que se llamaba León I, va, lo encuentra y de alguna manera no se sabe bien de qué habló, a lo mejor acordaron un pago de tributo o lo que sea. Atila no ataca Roma, se detiene en Mantua y después sigue para otro sitio y se muere el año siguiente. Él sufría de hemorragias nasales, ustedes han visto eso muchas veces. Pero esa noche pues se casó una vez más, esos bárbaros se casaban muchas veces, y en una de esas bodas se ahogó, estaba medio borrachito y se ahogó en su propia sangre y murió el 453. Y así se acaba este azote de Dios. Pero vamos a ver cómo termina de caer entonces este imperio romano. Ya los ejércitos romanos estaban formados por bárbaros, básicamente. O sea, ya los bárbaros, pero no eran bárbaros salvajes, por decirlo de alguna forma, estaban ya romanizados, pues eso, formaban parte, pero eran bárbaros. Viene uno que se llamaba Ricimero, de origen también germánico, y pasa 18 años, entre comillas, gobernando a Roma, pero no él. Él ponía y quitaba a los césares, a los emperadores, pero ya era un gobierno bárbaro. Después de que Ricimero, bueno, es importante decirles, antes de la época de Ricimero, es que los vándalos, que ya les dije que atravesaron de España a África, atraviesan el Mediterráneo y el año 455 vuelven a saquear a Roma. Eso fue poco después de lo de Atila, pues recuerden que Atila murió en 453 y el 452 fue que lo detuvo el Papa. El Papa trata de pactar con y lo único que logra es que no incendien a la ciudad y que no ataquen a todo el mundo, sino que respeten las vidas de los ciudadanos y algunas cosas, ¿no? Algunos templos y algunas cuestiones. Pero bueno, Roma es saqueada por segunda vez en el 455. Y este Ricimero, vamos a decir, es el hombre fuerte de Roma o del Imperio Romano, porque les repito que la capital estaba en Ravenna principalmente, hasta el 472. Entonces muere Ricimero y nombran a un César que se llama Julio Nepote. Nepote era como sobrino, pues entre comillas, Nepote es como sobrino, la traducción, fíjese que de ahí viene la palabra nepotismo, del emperador de Oriente de Constantinopla. Y lo nombran, pero el año 475, o sea, él lo nombran en el 474, el 475, otro bárbaro que se llamaba Oreste lo depone, pero igualito que Ricimero. Ellos no se nombraban emperadores porque no tenían la sangre romana, pero Orestes tenía un hijo con una romana que era Rómulo Augusto, que fue, por decirlo así, el último César. Él nombra a su hijo el último emperador, por eso sigue siendo el Imperio Romano, era el emperador del Imperio Romano, que ya estaba reducido pues a Italia, ya un pedacito de Francia, ya unas cositas muy pequeñitas, y nombra a su hijo Rómulo Augusto. Y a él lo ayudan, pues claro, sus soldados, y entre sus soldados estaban los bárbaros, pues sus soldados eran los bárbaros, mejor dicho, y esos bárbaros eran una tribu que se llamaban los érulos, y cuando él pone a su hijo de emperador, los érulos dicen, bueno, ¿cuánto hay para eso? Pues como decimos aquí, querían que se les pagara. Él les paga en una moneda que a ellos no les gusta, ellos querían era la tercera parte de las tierras de Italia, y Orestes le dice, no les puedo dar eso. Entonces los érulos nombran un jefe que es Odoacro, y Odoacro es como un golpe, o sea, uno se imagina que la caída del Imperio Romano es que llegaron los bárbaros y tomaron Roma, no. Eso ocurrió 2 veces y no cayó el Imperio Romano. Esta caída del Imperio Romano es que el propio ejército romano, que estaba formado por bárbaros, se rebela, depone a Orestes, que era el hombre fuerte, pues, que su hijo era el emperador, de una manera, vamos a decir, medio incruenta, pues no fue una invasión, fue, por decirlo así, un golpe de estado, lo depone y entonces se acaba el imperio porque él se nombra rey de Italia, ya no hay más emperador. Podemos decir que el Imperio Romano ya estaba en poder de los bárbaros desde mucho antes, pues de Ricimero o anteriormente, pues los jefes bárbaros.
pero se considera que dejó de ser un imperio porque comenzó a ser un reino, que nada más era el reino de Italia, cuando este caballero Odoacro, ahí los vemos cuando le pide la abdicación a Rómulo Augusto, ¿ven? Rómulo Augusto era un niño, un muchacho que tendría a lo mejor 14 o 15 años, y ahí está en esa figura, pues Odoacro, que lo pintan como un hombrezote barbudo y no sé qué, y le pide, y le quita la renuncia, no lo matan, Rómulo Augusto vive hasta el año 511, o sea, como 30 años o 40 años más, pero eso es lo que los historiadores consideran que es la caída del Imperio Romano, cuando este Odoacro depone al último emperador y se autonombra rey de Italia. Bueno amigos, esa era la historia que les queríamos contar hoy, este acontecimiento que cambió a la humanidad. A partir de este momento se considera que comenzó la Edad Media. Y bueno, vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, en este Educando a nuestros padres, yo les quiero hacer énfasis en el cambio que representó para la humanidad esa invasión bárbara, que representó para los europeos esa invasión bárbara, que de repente pueblos de una manera, vamos a decir, inesperada, empiezan a meterse en las fronteras, a saquear y a no sé qué. Y ahí lo único que había que hacer, pues, sobrevivir y adaptarse. Y ese es el consejo que les quiero dar hoy. La vida está cambiando permanentemente y uno tiene que sobrevivir y adaptarse. Uno tiene que tener recursos para ver los cambios, ver cómo se sobrepone a ellos o cómo se adapta a ellos, pero eso sí, manteniendo siempre sus principios. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.